Este es un trabajo realizado por el Semillero de Investigación de Análisis de Política Exterior Colombiana, APECO, dentro de su línea de investigación del incidente de la corbeta Caldas. En este video haremos un recuento histórico de los diferentes procesos de negociación en cuestiones limítrofes del Golfo en disputa, procesos que se remontan al proceso de independencia y se prolongan hasta el siglo XX. Además, analizaremos cómo las cuestiones fronterizas han afectado las relaciones bilaterales, dificultando así la consecución de un acuerdo entre las partes. Explicación jurídica del diferendo. Para dar una explicación jurídica del diferendo tenemos que remitirnos a la historia del mismo. Primero, la separación de la Capitanía General de Venezuela y Utipos y etis juris. Correspondió a los negociadores definir cuál era la línea en derecho, esto es, el límite de las gobernaciones y provincias del Virreinato de la Nueva Granada con las de la Capitanía General de 1810. Fue necesario dividir el estudio histórico en varios sectores territoriales para definir los límites fronterizos de cada estado. La Guajira fue uno de los más discutidos en todo el proceso de negociación, siendo el punto central debido a la pobre y deficiente cartografía colonial. Tesis inicial venezolana. La tesis inicial venezolana consistía en que la frontera común debería comenzar en el Cabo de la Vela, desde donde, dividiendo la península de La Guajira en dos partes, seguiría por una curva hasta el Cerro La Teta, pasando por Cerro Aceite y Montes de Oca. Tesis inicial colombiana. La tesis inicial colombiana consistía en que el límite debería iniciar en la desembocadura del Caño Paijana, en el Golfo de Venezuela, no muy lejos de Maracaibo, y continuar por el río Socuy aguas arriba hasta encontrar las serranías de los Montes de Oca. El primer intento de negociación se da en 1833 con el Tratado Pombo-Michelena y se fijó como punto de partida de la frontera común el Cabo Chichibacoa. Este tratado fue firmado por Colombia, sin embargo nunca se ratificó. De igual forma Venezuela tampoco llegó a ratificarlo. En el año 1891 se promulga el Laudo Español, como consecuencia de un tratado de arbitraje que en 1881 Venezuela había rechazado por expresarse abiertamente en contra. Este laudo fue manifiestamente favorable a Colombia, pero contrario a lo que se esperaría, Venezuela se dispuso a darle cumplimiento. Se le adjudicó a Venezuela la región aledaña al brazo Cassiquiare y a Colombia la Guajira y la frontera por el río Orinoco. Por acuerdos pactados entre las partes, Colombia y Venezuela, en los años 1915 a 1916 vino la designación del árbitro suizo para la ejecución íntegra del laudo y se resolvió que el árbitro debería determinar los límites después de estudio previo. El laudo suizo de 1916 decretó la conformación de una comisión arbitral para realizar el deslinde en materias que no fueran objeto de arbitraje. Nuevamente, en 1948 se firma el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes entre Colombia y Venezuela, donde se pone a consideración la teoría de la equidad efectiva, es decir, mitad y mitad. A partir de allí surgieron una serie de teorías de delimitación explicadas a continuación. Tesis jurídicas colombianas y venezolanas. Tesis de la línea media. Establecida en el artículo 15 de la Convención de 1982, antes conocida como la línea de la teoría Box. Delimitación del mar territorial entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. Cuando las costas de dos estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de estos estados. Tesis de la línea de prolongación de la frontera terrestre. Esta línea, propuesta por Venezuela, no obedece a ningún planteamiento técnico y es arbitraria, ya que solo ofrece equidad cuando cae perpendicularmente a la costa. En el caso de estudiarla, casi la totalidad del Golfo quedaría en posesión de Venezuela. Tesis de la costa seca. Esta hace referencia a una restricción a solo la tierra firme del territorio colombiano entre Castilletes y la punta más oriental.
Hipótesis de Caravalleda. En esta hipótesis, Venezuela propone la equidistancia debajo de Castilletes y la línea media entre La Guajira y Paraguaná, subiendo y dejando por fuera a los monjes. Además, se acordó una explotación conjunta en caso de descubrimiento petrolero en la zona del litigio. No obstante, esta delimitación fue negada por Venezuela a través de un plebiscito. Gómez Rondón. La línea de prolongación de la frontera terrestre dejará de estar en la línea de Castilletes hacia Punta Macoya en la península de Paraguaná y pasará a ser desde Castilletes hasta Punta Cocuy, Venezuela. La delimitación inconclusa de la frontera ha generado una serie de tensiones entre Caracas y Bogotá que complican el establecimiento de políticas de cooperación entre ambos estados. A raíz de ello se han acentuado algunos problemas fronterizos. El complejo territorial fronterizo. Teniendo en cuenta que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera, esta zona de delimitación colombo-venezolana enfrenta una serie de retos importantes en materia de flujos migratorios irregulares, narcotráfico, contrabando y presencia de grupos armados al margen de la ley. Los flujos migratorios irregulares han sido un tema recurrentemente histórico en esta zona, dado a la facilidad de desplazarse de un estado a otro, ya sea por los pasos legales o por las llamadas trochas. Cada año un gran número de personas migran con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y alcanzar estabilidad. A esto se suma la cantidad de colombianos que buscan escapar del conflicto armado. El narcotráfico es un problema que se ha ido agravando y atenuando a través de los años en Colombia y en Venezuela. La extensión de los cultivos ilícitos en algunas zonas y el número de criminales dedicados a esta actividad ha hecho que se tejan unas dinámicas económicas internas y que se extiendan en una cooperación mutua que no conoce de límites fronterizos. El contrabando en esta zona es aún mayor debido a la facilidad de intercambio comercial y la diferencia de precios de productos específicos en cada uno de los países. Tanto alimentos como gasolina son productos altamente contrabandeados en estas zonas. Debido al conflicto interno colombiano, en estas zonas fronterizas se encuentran diversos grupos armados como el ELN, el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, los Rastrojos, entre otros. Las líneas divisorias de su influencia no se concentran solamente en Colombia. Ahora bien, para entender por qué las negociaciones entre ambas partes son tan inestables y tan impredecibles, es prudente conocer un poco acerca del contexto cultural entre ambos países. Desarrollo cultural. Después de la separación de la Gran Colombia, las capitales de ambos países empezaron a desarrollarse de manera independiente. A finales de 1928, Bogotá era llamada la Atenas sudamericana, por el hecho de tener debates, artistas, poetas y filósofos que fomentaban la idea de nación colombiana y fortalecían así sus lazos culturales. Para Colombia, el territorio ha presentado dificultades desde el proceso mismo de independencia. El precario dominio territorial ha tenido como resultado la pérdida de territorio, como lo fue en el caso de Panamá y de Marco en Nicaragua. A esto se suma el conflicto interno que ha dejado en evidencia la debilidad del Estado colombiano para ejercer soberanía sobre todo su territorio. Esto podría explicar la dificultad en materia de limitación fronteriza de muchas zonas del país. De esta manera, muchos de los ciudadanos no presentan gran conciencia sobre su territorio y las implicaciones de un adecuado manejo y control sobre él. Desde su separación de la Gran Colombia, Venezuela había sido gobernada por el caudillismo militar. El pueblo no tenía opción de participación política y la idea de democracia en Venezuela no era sólida. Por ende, su arraigo territorial era mayor al colombiano. Teniendo en cuenta el concepto de conciencia marítima, la creación de un simbolismo cultural alrededor del Golfo de Venezuela ha sido protagonista en algunos periodos de cuestiones políticas, especialmente electorales. A través de este discurso se ha securitizado la relación con Colombia, en donde se entiende al vecino como una amenaza, haciendo imposible así el alcance de un acuerdo marítimo.